son regularmente territorios sin jurisdicción. Luis Fernando Aguilar Villanueva nos recuerda en el análisis introductorio de este libro que aun cuando no existe gobierno metropolitano, la gobernanza metropolitana es posible. Los autores de la obra buscan representar las formas en que la acción pública se lleva a cabo en las metrópolis, como lugar donde los problemas complejos, con rostro irresoluble, reclaman actuar en clave de gobernanza. Bienvenidos a esta presentación del libro Espacios de Acción Pública Metropolitana. A los que están por acá presentes que nos honran con su presencia y también a los que nos estarán observando a través de redes sociales del Colegio de Jalisco. Agradecemos, por supuesto, la amabilidad en la recepción que nos da el Colegio de Jalisco a la Red de Gobernanza Metropolitana por esta colaboración, una colaboración más para esta publicación, y tendremos la presentación a cargo de 3 de los participantes en la obra, pero además el doctor Luis Fernando Álvarez Villalobos nos honrará con su comentario profundo sobre el conjunto, y posteriormente pasaremos a los comentarios y al diálogo entre los autores que participamos en este libro, no sin antes decirles que el libro integra el trabajo de investigadores que desde múltiples enfoques disciplinares se interrogan sobre diversas formas de actuación política en la acción pública metropolitana. El lector encontrará abordajes relativos a dinámicas de acción pública a las que los actores públicos, sociales y privados dan sentido a procesos públicos decisorios en espacios metropolitanos. El libro cuenta con la participación de temas relacionados con la vivienda, en donde participa un servidor y el doctor Águila, la seguridad con la participación de Fernando Jiménez, de los profesores Figueroa y Sumano, y la movilidad humana con Julio Santiago y de Jesús, además de escenarios de recomposición post-pandemia de el profesor Benerutis y Hernández. Vale la pena destacar que nos honró también con el estudio y análisis introductorio a este libro el doctor emérito, el profesor Luis Fernando Aguilar Villanueva. Muy recomendable, por supuesto, iniciar por el inicio del libro. Creo que estará de acuerdo Luis Álvarez en esta. Entonces, pues sin más preámbulo, del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño, dejo en el uso de la voz a Luis Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes todavía a todos. Espacios de Acción Pública Metropolitana, coordinado por el doctor Carlos Navarrete. Bueno, agradezco la invitación a esta sesión. La presentación de un libro siempre es un momento feliz, puesto que en él se culminan horas y horas de trabajo. Quiero decir que me encuentro complacido con el esfuerzo compilado y que esto refleja el estado de avances de la Red Gobernanza Metropolitana. Por lo tanto, me adelanto y felicito a los autores de la obra. Esta reseña se compone de una reflexión general acerca de la acción pública, para en un segundo momento introducir la obra compilada, en un tercer momento desarrollar 3 líneas transversales de reflexión en torno a los trabajos editados a manera de ejes de discusión, y finalmente unas reflexiones personales que nos permitirían entrar en un diálogo entre los miembros de la Red Gobernanza Metropolitana. Bueno, introduciendo la acción pública. Para leer una metrópoli se requieren otras habilidades a las que comúnmente se utilizan en los análisis urbanos y en la sectorialidad de los estudios urbanos. La aglomeración se presenta como una vasta y anudada realidad. Sus características y dimensiones rebasan nuestros sentidos y nuestra subjetividad, por lo que se hace necesario recurrir a nuevas herramientas y habilidades para comprenderlo. La metrópoli ya no puede ser entendida como una unidad delimitada, como un polígono de actuación o como un objeto de diseñadores de políticas públicas. La realidad a la que nos enfrentamos requiere soportes de análisis regionales y particularidades de ordenamiento por encima de las jurisdicciones. Comprende fluideces y redes, y recurrir a un diálogo multidisciplinario.
Para ello se requieren indicadores que nos muestren el impacto metropolitano en constante movimiento. Por ejemplo, un tema muy recurrente en urbanismo: sociedad civil, gobierno y mercado son vistos como separados en el urbanismo tradicional. En un esquema de gobernanza y a mediano y largo plazo, son agentes difusos que pueden servir a un mismo objetivo desde diversas posiciones, de tal manera que los actores son fluidos en el tiempo. En adición y con anticipación a cualquier abordaje, es también necesario determinar la perspectiva epistémica de partida. Cada lectura de estas aglomeraciones está condicionada por sus propios procesos de investigación y por los objetivos y herramientas de intervención. Estas aclaraciones nos sirven como marco para entender el ejercicio de lectura que nos convoca en esta obra, Espacio de Acción Pública Metropolitana. Es un trabajo que tiene una perspectiva epistémica de partida de la doctrina de la acción pública, la cual atraviesa un conjunto de ensayos en su encuentro con la gobernanza. Quizás valga la pena recordar algunas premisas de esta disciplina. Uno, en general plantea que la regulación ya no es suficiente para atender los asuntos públicos. Dos, por lo tanto, se ocupa de asuntos públicos no regulados o insuficientemente regulados. Tres, combina estrechamente bienes y valores del poder público y del servicio público. Cuatro, busca como resultado una amplia integración vertical de los diversos órdenes de gobierno, al tiempo que es una solución sutil y eficaz al espacio social, es decir, una integración desde la sociedad civil. 5. La gestión de asuntos públicos se caracteriza por la fluidez de los temas, la heterogeneidad de los territorios y la fragmentación del poder político. 6. El descubrimiento de múltiples interdependencias entre los actores nos conduce a una intervención bajo principios de cooperación. 7. El territorio, más que el aparato estatal, es el lugar donde se representan los problemas públicos. Valga decir que esta es una síntesis del trabajo de Durán y Toyn, que se hace a partir de su publicación de Acción Pública en 1996. O sea, es una visión que ligeramente se anticipa a otros estudios de gobernanza. Bueno, pero en especial en México, dada su estructura jurídica constitucional, es un sistema que como objeto de estudio cumple todas estas características antes descritas y que permiten el análisis cruzado, que es la propuesta de Durán y Toyn, o de manera más precisa desde la perspectiva de la gobernanza. Bien, ahora bien, paso a hacer, el doctor Navarrete ya los mencionó, pero de manera breve hago un peinado de los textos de la obra, pero los clasifico un poco para entrar en diálogo con la perspectiva de análisis que se está planteando o que yo preveo que se está analizando, ¿no? Por ejemplo, la obra de Merutis y Arenas y de Mayra Hernández Cervantes, El impacto del COVID en las metrópolis mexicanas, un análisis para la toma de decisiones en gobernanza metropolitana, se suscribe a una lógica del pensamiento lógico deductivo y pone a prueba la hipótesis de la relación entre la densidad poblacional con la propagación de la pandemia COVID-19. De la misma manera, en el hipotético deductivo podemos encontrar la obra de Carlos Obed Figueroa, La relación entre la violencia y los delitos patrimoniales, un análisis espacial para la zona metropolitana de Guadalajara. Este trabajo, si bien tiene un perfil mucho más estadístico, sin embargo, justamente se relaciona más con el hipotético deductivo. Con base a un análisis econométrico, se busca observar el impacto territorial de las diferentes tipologías del delito y cómo éste se extiende sobre los barrios contiguos.
Por otro lado, encontramos el texto de análisis de procesos de acción pública, yo lo clasificaría así, ahí, y es el texto justamente del doctor Carlos Navarrete y del doctor José Luis Águila, y observando el proceso de contención urbana desde los instrumentos de la política de vivienda. Este es un análisis de manera sincrónico y diacrónico de la política de vivienda en este siglo y su impacto sobre la acción pública local. Bien, entraré más a fondo enseguida, ¿de acuerdo? Por el otro lado, una caracterización descriptiva y por lo tanto un método probablemente más cercano a la geografía es el texto de Julio Santiago Hernández y Edilma de Jesús de Sideiro, Migración calificada e integración, el mito de la tradición mexicana como un país de acogida de migrantes. De manera totalmente descriptiva, reitero, el texto nos muestra cómo son los procesos migratorios y cuál es la integración de los migrantes en la economía nacional. Y devela un poco la falsedad de esta tradición como un país de acogida. Bueno, dos elementos más. Análisis comparado es la perspectiva que analiza a Fernando Jiménez con una política policial en la zona metropolitana del Valle de México. Un análisis desde los programas estatales de seguridad. Él está realizando una evaluación de instrumentos de política a fin de observar el soporte institucional para la coordinación metropolitana en materia policial. Y finalmente, un texto que es bastante sugerente y que lo recomiendo sobremanera es el texto teórico conceptual que nos presenta José Andrés Humano. Gobernanza en entornos de alta violencia y prevalencia de grupos criminales organizados. Una aproximación desde la nueva gobernanza pública. Bueno, este texto nos mueve un poco porque integra el concepto de gobernanza criminal y el concepto de prevalencia criminal. Entonces, de alguna manera, esto va a mover un poco la teoría de la gobernanza. Bien, entro a la parte del concepto de gobernanza metropolitana y ahí retomo el texto introductorio de Luis Aguilar. Bueno, el texto de Aguilar Villanueva nos provee unas notas generosas sobre la gobernanza metropolitana a partir de su particular estudio sobre la gobernanza pública. El texto se divide en dos partes. La primera con relación a la importancia del estudio de las metrópolis y la segunda es una revisión de los elementos de la administración pública inscritos sobre la realidad metropolitana. Desde ahí es que se debe entender el concepto de la nueva gobernanza que él plantea, de donde se infiere, para el caso del área metropolitana de Guadalajara, la institucionalización de una agencia directiva metropolitana. Encontramos en nuestro autor una definición de metrópoli bajo tres conceptos descriptivos: complejidad, transterritorialidad y pluralidad social, lo que le conduce a tres premisas del planteamiento y la investigación sobre la actual forma de gobierno y su efectividad. La complejidad entendida como realidades y hechos sociales en composición multidimensional y de origen causal, lo que nos conduce a una insuficiencia de recursos para gobernar y atender las crecientes necesidades de la sociedad. Y tercero, la necesidad de interdependencia entre particulares, gobiernos, agentes económicos, civiles, intelectuales, agentes internacionales. Esta es la preocupación central del texto de Aguilar: cómo dotar de un elemento para la gobernanza metropolitana en la búsqueda de sentido y eficacia, y para ello desarrolla en la segunda parte del texto lo que él llama las propiedades indispensables para la gobernanza metropolitana, llegando finalmente a la conclusión de la acción pública de Durán y Tuning. Diríamos, la gobernanza no está condicionada a la existencia de un gobierno, pero, sin embargo, sí es necesaria.
Bueno, en este pequeño apartado conceptual me fijo al texto de Jiménez, donde retoma el concepto de gobernanza de Rhodes y lo define como una mezcla compleja de fuerzas locales, regionales y nacionales, lo cual presenta un desafío para los sistemas policiales tradicionales, además de la interacción de los sectores público y social y privado. Aplicado a la seguridad pública, se entiende que los gobiernos estatales y locales ya no ejercen exclusivamente actividades policiales en las jurisdicciones específicas, sino que la seguridad es trabajo conjunto de actores con un mismo fin. Por otro lado, su mano nos coloca en un interesante dilema al incorporar el concepto de Benjamin Dicing, gobernanza criminal. Gobernanza criminal. Si bien siempre ha sido fácil entender la gobernanza como acuerdos regulatorios o coproducción de bienes públicos y desde una perspectiva democrática, Dicing atrae nuestra atención hacia espacios informales desregulados. Y como son apropiados por estructuras paralelas que coexisten con gobiernos, su mano nos habla de esta relación ambigua entre el aparato estatal y la gobernanza informal, lo que genera mecanismos de control criminal. Aun cuando el Estado se encuentra presente, el ejercicio es muy bueno, pues pone a prueba el concepto de gobernanza de Rhodes en este mismo ámbito. Esa idea rompe con la premisa de que la gobernanza es exclusiva de procesos democráticos y establece claramente alternativas de entender la gobernanza como una categoría de análisis, que mediante la comprensión de las redes y de la metagobernanza, entre otras herramientas, puede hacer lecturas más precisas para la intervención de los espacios no institucionalizados. Es una herramienta que nos puede ayudar a entender el crimen en lugar, dice su mano, de barrerlo bajo la alfombra. Bien, paso entonces a un segundo problema, que es la aproximación al problema metropolitano. Esta segunda línea de análisis, presente en toda la obra, es la definición del problema metropolitano. Para Aguilar Villanueva, Demerutis y Hernández, tanto como para Navarrete y Aguilar, el sistema metropolitano, visto desde la administración pública, tiene que problematizarse. Y por lo tanto pasamos de un planteamiento descriptivo a uno complejo en el que, para intervenir el espacio, y como este tiene que ser delimitado de forma interrelacionada, nos dice Aguilar Villanueva, y este tiene que ser interrelacionado, nos dice Aguilar Villanueva. En el caso de Demerutis y Hernández, encontramos una búsqueda de la correlación territorial entre densidad y vulnerabilidad pandémica. Se recurre constantemente a la descripción. Teóricamente se reconoce la importancia de la densidad y se requiere saber más sobre el riesgo en que se encuentran las metrópolis frente a fenómenos como la pandemia del COVID-19. Metodológicamente, se desarrolla una densidad central y otra periférica en las metrópolis de más de 1 millón de habitantes, y como conclusión de este ejercicio se determina que no existe tal correlación. Para el texto de Navarrete y Águila, es un caso empírico en el que se observa la expansión urbana y la densificación urbana. Se narra con escepticismo esta divergencia entre una tendencia aceptada por la comunidad internacional, profesionales y académicos, pero poco problematizada, se dice en el texto. El escepticismo se asienta en que los modelos policéntricos carecen de demostraciones abarcadoras, o que los límites a la densidad derivan en expansión urbana, o que la excesiva mezcla de usos de suelo es un factor determinante para la formación de comunidades segregadas. Estoy citando. Ciertamente son múltiples los factores que intervienen en el fenómeno de la expansión-densificación y no es posible atenderle con medidas reduccionistas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los análisis requieren una delimitación más precisa de causa y efecto.
Bien, se encuentra, a partir de la acción pública, entramos al tema del problema metropolitano como una necesidad conceptual. Bueno, ahora paso penúltimamente a tratar cuáles son las metodologías y un poco a partir de la lista de la acción pública que les narré al principio, pues trataría de nuestra obra de las metodologías, ¿no? De Merutis y Arenas y Desideiro y Hernández y Desideiro de Jesús, al igual que Figueroa, fijan su atención en los datos e indicadores que usamos para la toma de decisiones en gobernanza. Estos datos nos conducen a análisis descriptivos como a otros más profundos e interpretativos. Y de tal manera que ahí tenemos un primer asunto a atender. Luego, ¿cuáles son los datos que generan la discusión de la gobernanza? Navarrete y Aguila, en el problema de la dispersión-densidad, describen dos administraciones federales atendiendo al problema de la expansión urbana como un problema que tiene origen en la mercantilización de la vivienda. La primera administración, la del gobierno Calderón, observa tardíamente la inviabilidad del modelo de expansión urbana y su respuesta fue la implementación de un programa de DUIS, un modelo cercano a la gobernanza, pues generaba inercias entre los gobiernos federal, estatal y local. Sin embargo, este programa es relegado por la nueva administración y en el año de 2013 se recurrió al control centralizado, estableciendo un criterio de política dentro de la política subsidiaria, los perímetros de contención urbana. Para el resto de los agentes de la producción de vivienda, los perímetros de contención urbana son un marco contextual que se les impone, al cual principalmente las políticas municipales tratan de adecuarse, por lo que los municipios retoman este criterio de manera independiente y no coordinada, ni planificada. El artículo cierra con una crítica, pues los perímetros de contención urbana omiten la prospección y por tanto evitan un conjunto de variables causales, por lo cual es necesario establecer un diálogo abierto y sin objeciones o prejuicios a fin de observar otras realidades y la generación de otros problemas o con la llamada cogobernanza. Por su parte, Jiménez observa en torno a la política policial de la zona metropolitana de la Ciudad de México una comparación de instrumentos de programación y los encuentra fragmentados, desalineados a objetivos comunes y por tanto establece a nivel de la metagobernanza un impedimento para el funcionamiento coordinado. Bien, si se dan cuenta ya tenemos varios elementos. En el caso de Navarrete y Águila hay una narrativa sobre la diacronía y sincronía, metodológicamente hablando, y por la parte de Jiménez, instrumentalmente trata de buscar objetivos y alineación de objetivos, ¿no? Por su parte, Sumano retoma también a Rhodes e insiste claramente en la descentralización del Estado y cómo ésta se sustenta en una perspectiva de redes y en una gestión horizontal de lo público. Por tanto, hay una apuesta a la nueva gobernanza, aun cuando se trate de la gobernanza criminal. Por el análisis de redes, a fin de comprenderle en un enfoque estatocentrista. Al poner énfasis en las redes, la confianza y la reciprocidad, la nueva gobernanza pública brindan elementos necesarios para comprender mejor por dónde empezar a abordar un fenómeno complejo como la violencia criminal. Bueno, cierro mi participación con unas reflexiones finales. Para el estudio de la metrópoli, el trabajo en red es ya un atributo indispensable, pues nos permite sintonizar nuestras apreciaciones más allá de nuestros equipos de colaboradores. Estas reflexiones van un poco en torno a la red gobernanza metropolitana, por supuesto, ¿no? Sin embargo, a diferencia de otras redes de investigación, el trabajo de la red gobernanza metropolitana enfrenta una doble y una triple problemática.
pues su objetivo de estudio se entiende desde una multidisciplinariedad y desde la pluralidad social. Por lo tanto, demanda un esfuerzo de comprensión y un diálogo transdisciplinar, así como una integración de saberes. Este es el valor de esta obra, pero ahí reside también su propio riesgo. Por ello debemos ser cuidadosos con el tipo de discusión que se está realizando y cómo cada discusión nos conduce a resultados de investigación. Cito a Aguilar Villanueva en una conclusión. Dice, el gobierno metropolitano, y por supuesto está hablando no en sentido de gobierno, sino en sentido de gobernanza metropolitana, es un agente y una variable causal facilitadora de soluciones con resultados concretos, pero no es un agente y causa decisiva de soluciones a los problemas raíz, que implican reestructurar muchos ámbitos del sistema social y del Estado mismo. Es decir, a menudo encontramos esta ambigüedad dentro de los estudios metropolitanos. Se confunde el origen de la causa estructural y le demandamos medidas de política como soluciones estructurales. En este sentido, es necesario tratar con más rigor este tipo de elementos en las relaciones prácticas implicadas. Un tercer elemento sobre esta última reflexión es cuidar la calidad de los datos y su integración lógica y su utilidad práctica para integrarse en clave de gobernanza. No cualquier dato es útil y explicativo de lo que está ocurriendo y no cualquier dato nos muestra los aspectos de gobernanza como la desregulación-regulación. En sentido de metagobernanza, la centralización de decisiones, el análisis de redes, el establecimiento de acuerdos formales e informales, el sentido de coproducción, los procesos de toma de decisiones, la producción de los bienes públicos en el sentido de la orientación de los objetivos de política e incidencia. Todos estos aspectos en los que es necesario profundizar si es que queremos avanzar en una perspectiva de políticas de gobernanza. Finalmente, me parece importante destacar la orientación de esta compilación como acción pública. Por lo que remarco que existen otras perspectivas también que también atienden a la gobernanza metropolitana y que les son útiles, tales como la sistémica o la crítica, de manera que recordar que nos conducirían a otras preguntas más allá de los problemas metropolitanos y la pretendida incidencia pública. Bien, muchas gracias. Dicen que sí funciona. Sí, ya veo. Muchas gracias a Luis Fernando Álvarez Villalobos por este análisis tan amplio, rico, profundo. Realmente nos da para mucha reflexión e incluso abre la deliberación, nos da muchos puntos para discutir abiertamente. Pero antes, para atender a la metodología, en principio, agradecer también la presencia del presidente del Colegio de Jalisco, que nos acompaña aquí, al doctor Roberto Arias de la Mora. Muchas gracias y gracias por la hospitalidad también, doctor. Y vamos a continuar entonces con tres breves presentaciones de tres de los autores del libro. Iniciamos con el doctor Juan Ángel Benedictis. Adelante. Sí, bueno. Pues es un gusto, como decía quien me antecedió, siempre hacer la presentación de un libro. Es el resultado de grandes esfuerzos de todos los que participan en su elaboración y el poder darlo a conocer, el poder publicarlo, pues precisamente se convierte también en motivo de alegría por cada uno de pues, nosotros los que nos tocó participar. Por supuesto que pues en el público, en los lectores está pues el saber ya posteriormente si este libro tiene un impacto, tiene una acogida
interesante o positiva por parte del lector y por parte de quienes pues están interesados en temas de gobernanza y de gobernanza metropolitana. Bueno, en mi caso quise enfocarme en uno de los capítulos, eh, y les voy a hablar un poquito del capítulo que se llama el proceso de contención urbana desde los instrumentos de política pública, perdón, de política de vivienda, de Carlos Navarrete y de Águila Flores, que además están presentes aquí, y además, pues para no hablar de los que no están, ¿no? Así cuando menos podemos intercambiar ideas y conceptos. Eh, pues el artículo como su título indica, se refiere particularmente a un debate que por mucho tiempo en las grandes ciudades del mundo ha estado volando, ha estado en el ambiente, que tiene que ver con la cuestión de la expansión de la ciudad de una forma difusa contra el control de esa expansión en las periferias de cada una de estas zonas metropolitanas. Yo creo que hacer una reflexión bastante interesante que conviene pues leer precisamente porque nos ponen en el tema, en la discusión, pues el modelo que nos han marcado por mucho tiempo estos organismos internacionales de tener una ciudad contenida, una ciudad compacta, y cómo se ha buscado de muchas formas, con muchos instrumentos, algunas veces por decretos, de controlar esa expansión, ¿no? Un control forzado de la expansión. Y creo que pues en el artículo se trata precisamente de reflexionar acerca de si tenemos que efectivamente a ultranza tener esa contención o no, ¿no? Y cómo también pues algunas de las medidas que eh, pues algunos niveles o órdenes de gobierno, como el federal, tratan de establecer. El artículo tiene pues 23 cuartillas, también lo describo físicamente, 18 son del artículo, hacen pues también algunas referencias bibliográficas a autores tanto internacionales como nacionales. Hacen al final una revisión muy interesante sobre la presencia de algunos temas que tienen que ver con los polígonos de contención urbana y se refiere a conceptos que ellos consideran clave en los que pues coincido, principalmente en el tema de redensificación, de repoblamiento y de contención, ¿no? Ver qué tantas veces aparecen, es un ejercicio que vale la pena hacer en algunas de las normativas y en algunas de las reglamentaciones que tenemos para saber si realmente atienden el concepto o si realmente atienden la esencia pues del objetivo para el cual fueron generados. También pues se hace referencia a conceptos como vivienda digna y decorosa en otro de los anexos y debate cómo pues hay definiciones que alguna vez son similares, algunas veces son diferentes dependiendo de la fuente que puede ser pues la Constitución mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley de Vivienda con el arrancan también haciendo referencia a conceptos que para definir al tema metropolitano son fundamentales, como la metropolización, el policentrismo, la expansión urbana, la dispersión, la ciudad compacta, la suburbanización y la contención urbana. También nos vamos a encontrar cómo pues la mayoría de la literatura hace referencia a que las ciudades siguen creciendo, pero con una densidad cada vez menor. Entonces, a medida que nos retiramos del centro y nos vamos más a la periferia, la densidad tiende a ser cada vez menor y por tanto, y ese es el argumento principal que utilizan pues casi todos los organismos internacionales, nos volvemos menos eficientes, ¿no? Sin embargo, también hay mucha literatura, recuerdo en este momento a
Ángel Shlomo, profesor en la Universidad de Nueva York, que hace referencia precisamente a que hay que entender que en cada ciudad hay una condición diferente y que tanto la expansión como la densificación son importantes, pero que tenemos que hacer caso a las dos y desde el punto de vista de la política pública, específicamente de la planificación urbana, pues tenemos que atender a las dos y darles el lugar que cada una corresponde. Y sería impensable tener en una cápsula a la ciudad y evitar a toda costa su crecimiento, aunque parecería que algunas de estos documentos lo quieren hacer, ¿no? Y ahí es, creo, donde pues se hace una reflexión interesante, que bueno, no se trata de evidenciarla aquí porque pues también la idea es que lean el libro, ¿no? Sí. Y bueno, luego hace referencia pues precisamente a lo que ha sucedido en dos municipios de la zona metropolitana, el municipio de Guadalajara y el municipio de Tonalá, y cómo hay una discrepancia fundamentalmente entre lo que la federación dice. Yo creo que eso es bien importante tomar en cuenta eh, el tema de la consistencia vertical y la consistencia horizontal, que también son otros conceptos de la planificación urbana que tienen directamente que ver con gobernanza. eh, ¿Cómo los estamos aplicando y cómo estamos interpretando en las metrópolis en el país, ¿no? Aquí queda, creo que en evidencia que esa eh, consistencia vertical, en ocasiones es forzada desde arriba hacia abajo, porque al llegar los polígonos de contención urbana pues con un objetivo más de la aplicación o de la implementación de subsidios, eh, pues hacen a un lado la planificación local, los planes parciales o los planes de centro de población de cada uno de los municipios, y entonces modifican o desatienden el, pues lo que dicta la comunidad o el gobierno local, ¿no? Y ahí empieza a haber un conflicto, y lo peor es que luego los municipios, a través de políticas distintas los planes de desarrollo urbano, plantean también el otorgamiento de algunos incentivos fiscales, de algunos incentivos para quienes atiendan el, la limitación de los polígonos de contención urbana, ¿no? Entonces, pues a todas luces hay una inconsistencia en lo vertical, pero luego también nos hacen evidente lo que pasa en lo horizontal, como con tan solo 2 de los municipios de la zona metropolitana, pues atienden de forma diferente también a pues esas definiciones de polígonos por parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, pues yo quisiera terminar ahí sí citando un parte del texto de los compañeros Navarrete y Águila, que se refieren a una invitación a estudiar el tema como un problema de competencias concurrentes, o sea, entender pues, desde nuestra propia legislación general, por eso es general, hay una competencia del municipio, una del Estado y una de la Federación, y tratar de analizar cómo realmente estos órdenes de gobierno están atendiendo a esa concurrencia que desde una legislación general nos plantean. Y termino pues con esa cita que dice: la concurrencia con enfoque de cogobernanza de los diferentes órdenes de gobierno debe ser una propuesta subsidiaria, constante y sinérgica en busca de una mejor ciudad para todos. Y bueno, pues yo termino felicitando aquí a mis compañeros e invitándoles a continuar con esa agenda que ustedes mismos establecen sobre analizar o abordar el tema desde las concurrencias, las competencias y sus concurrencias. Pues, por mi parte, la invitación para que pues vean el libro nuevo. Sí, es correcto. Muchas gracias a don Ángel de Merutis, quien se centró en uno de los capítulos y nos presenta desde luego la esencia del capítulo, creo que de forma muy, muy bien lograda, transmitiendo pues esta idea de cómo existe, de cómo el plan en realidad
puede ser un concepto que confunda porque existen distintos órdenes que requieren que presentar en concurrencia su planeación, lo cual desde luego suele echar por la borda las pretensiones del plan, el plan entendido como que si fuera una cuestión unificada, ¿no? Y única. Y además, pues también la pretensión de que al tener las respuestas de qué hacer, se tiene resuelto el asunto de cómo hacerlo. Y cómo el trabajo justo lo que va a plantear es que el problema no es el qué, es el cómo. Y además, si el problema es el qué, tiene que ver en cómo se genera el qué, ¿no? Es decir, se genera desde los expertos, los técnicos, se genera en el diálogo de múltiples actores, se genera desde, desde los puntos más verticales, desde el orden internacional y baja hacia el nacional, y luego lo local lo trata de adoptar, como se ve en el capítulo, lo trata de adoptar forzadamente, con desde luego resultados que también, como dice Demerutis, tienen que ver el capítulo, ¿sí? Entonces, bien, pues vamos a pasar el micrófono a ya, ¿el soto mejor? Okay. Entonces, sí. Muchas gracias. Trataré de ser más breve y conciso que mi antecesor. No se crea, doctor. Excelente análisis y crítica al capítulo del doctor Navarrete y un servidor. Pues también el doctor Álvarez no me dejó mucho que decir, porque abordó también de manera exhaustiva el análisis de este artículo que me toca hablar, que es el impacto de la COVID-19 en las metrópolis mexicanas, un análisis para la toma de decisiones en gobernanza metropolitana del doctor Juan Ángel Demerutis Arenas y de Mirna Yadira Hernández Cervantes. Es un capítulo que tiene 22 cuartillas, desde la 25 a la 46, para que lo consuman, por favor. La verdad es que tengo un montón de rayones e ideas, espero ser coherente con la narrativa, pero por lo menos algunas expresiones o ideas interesantes acá sí las vamos a obtener. Es un capítulo que nos hace un estudio de 15 zonas metropolitanas. Aquí una de las cosas interesantes es que no hace mucho énfasis en la delimitación política de los municipios como tales, ¿no? O sea, aborda el tema metropolitano como debe ser abordado, como la gran ciudad, como una ciudad con diversos problemas, aunque sí en su metodología sí separa un poco de los municipios centrales o exteriores por función, o exteriores por política, de acuerdo a la delimitación de zonas metropolitanas federales. Pero bueno, entonces nos hace esa pregunta, ¿qué tanta relación tiene la densidad urbana, la densidad metropolitana con el COVID? Porque al principio se decía mucho eso, ¿no? En las ciudades, entre más densidad, más contagios. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, desde el 2020 hacia acá, pues han habido diferentes estudios, entre ellos que la verdad es un buen estudio. Desde el resumen nos concluye unos argumentos, digo, para que vean desde ahí dónde vamos. Dice, el estudio concluye con argumentos que permiten establecer que las densidades de habitantes y las características de la metrópolis no son determinantes en la aparición de casos positivos. Entonces, desde ahí ya estamos incluyendo pues que no tiene una relación directa una con otra. Y además también eso incluso se han comentado en estudios de ONU Habitat al respecto. Nos dice que el tema de los virus, en este caso de la COVID-19, tiene que verse desde la escala metropolitana, más no hace una crítica aquí, no ha sido incluido en los temas de interés metropolitanos en general en México como tal, desde el punto de vista metropolitano. Reconoce también, obviamente, los municipios son diferentes entre ellos. Estas 15 zonas metropolitanas, su elección fue por tener un número superior al 1 millón de habitantes, zonas más densas del país. Dentro de su metodología realmente son datos estadísticos de contagios y de decesos, hace una correlación ahí al respecto. Y las características físicas de cada municipio. Reconoce que la planeación
a escala de metrópoli es muy importante, no puede dejarse de lado. Reconoce también las características de accesibilidad o los beneficios que tiene el vivir en la parte central del municipio, simplemente la cercanía del sector salud, el tener acceso al agua, a lavarse las manos, acceso a todos los servicios, infraestructura como electricidad, incluso hasta de los costos de los alimentos por tener escalas ahí locales. Es decir, nos presenta a la ciudad densa, la ciudad compacta, como tiene que ser, ¿no? Como lo ideal en términos de ciudad. Nos habla también de que dentro de las ciudades estas centrales son importantes los espacios públicos, los espacios verdes para convivencia, para simplemente salir a respirar en temas de pandemia como tal, ¿no? Hay una... Déjame ver, por acá. Para no ser tan largo. Presenta datos de las 15 metrópolis que son prácticamente Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez, La Laguna, Querétaro, Mérida, San Luis Potosí, Mexicali, Aguascalientes y Cuernavaca. De cada una de estas metrópolis hace un análisis en cuantitativos, con porcentajes, y un poco de las características físicas de cada una de ellas. Les invito a leer esa parte. De los 201 municipios analizados, 130 son centrales, 71 son exteriores, 32 son exteriores por función y 39 son municipios exteriores por política como tal, ¿no? Habla también, por ejemplo, de características físicas de la ciudad como tal, de algo que yo en algún estudio lo abordé como intersticios, esa separación entre zonas urbanas de la ciudad, ¿no? Está la ciudad central, cómo sales a la periferia, en algún momento se hace difuso ese límite, luego te encuentras un estacionamiento y luego otro. En este estudio lo dan como una parte que benefició al no propagar tan rápido el tema de la pandemia. Por ejemplo, también nos habla de los aeropuertos, como estos equipamientos, donde viene o fluye muchas personas, y entonces son materia de entrada del virus con mayor facilidad, ¿no? Este estudio se hizo sobre alrededor de 90 semanas, es decir, cuantificar durante 90 semanas cómo se comportó tanto el virus como la propagación y los decesos. Utiliza una metodología muy amigable también, un tema de colores de semáforo, tanto para los casos positivos en las metrópolis como los decesos como tal, con verde, amarillo y rojo. Como resultados, nos dicen pues que ese tipo de virus se presentan primero en las metrópolis y se van propagando con 2 o 3 semanas de diferencia entre los municipios periféricos. Realmente no hay una gran diferencia en términos de promedio, sí hay más contagios dentro de la zona urbana que los periferias, pues, o que los municipios exteriores. No obstante, no es de peso como tal, pues. Dice, la relación entre contagios, casos positivos de COVID-19 entre municipios centrales y exteriores de la zona metropolitana tiene varias manifestaciones. Los primeros contagios tienen lugar en los municipios centrales, seguidos por los contagios en los municipios exteriores, con una diferencia total a 2 o 3 semanas de promedio. Los municipios centrales tardan más tiempo en alcanzar los niveles más bajos de contagio, también con una diferencia de 2 o 3 semanas en promedio. En cuanto a defunciones, se prenden tendencias muy claras. Las defunciones son proporcionalmente similares. Es decir, fallece más o menos igual la gente de los municipios exteriores que la de los interiores. Hay diferentes causas. Por ejemplo, en el caso de los exteriores, pues la falta de acceso a equipamiento de salud, el tema de, pues a veces el abasto de agua, ¿no? Que nos decían en los promocionales, hay que lavarse las manos, y había zonas donde pues, no había con qué lavarse las manos, ¿no? Temas, características físicas en general de las que encontramos en las metrópolis, son pues la desconexión que les hablaba, los intersticios, se ayudaba, si no ayudaba, si perjudicó, no perjudicó. Depende también el movimiento, la movilidad de los
del empleo, por ejemplo, qué tanto tienen que moverse los periféricos hacia el centro y demás. Dice, en este caso se puede interpretar que los habitantes de los municipios exteriores son más vulnerables al no contar con servicios de salud como tal. Y nos da datos, por ejemplo, los picos de la zona metropolitana, ¿cuándo fueron? Pues en la semana 53, en el 83 también fue otro pico. Es decir, hay muchos datos interesantes que para quien esté haciendo estudios de esta naturaleza o en términos de metrópolis, vale la pena echarse ahí un clavado. Y por último, concluyen pues ya dijimos que las ciudades metropolitanas ahí comienzan este tipo de virus, se va propagando poco a poco. La densidad no es un factor de peso en las disfunciones como tal, de funciones. Realmente fallecen igual afuera que dentro. Y voy a permitirme leer el último párrafo. Dice, estos hallazgos deben servir para el diseño de políticas públicas en materia de salud y de planeación metropolitana, particularmente para entender las conexiones existentes entre municipios centrales y exteriores, pero sobre todo para reforzar el modelo de ciudad densa y compacta que permitan aprovechar las bondades de la vida urbana metropolitana en clave de gobernanza. Muchas gracias. Y como se dan cuenta, me toca hacer el rol de coordinador del libro, moderador y comentarista. Pero eso es verticalidad. Se va a aplaudir solo al final. Aunque la mesa es policéntrica, ¿no? Bien. Me interesa más que nada, bueno, como coordinador del libro, conozco, por supuesto, el proceso de producción de cada uno de los capítulos y a su vez de perfeccionamiento de cada uno de ellos. Hay un diálogo permanente entre el coordinador del libro y cada uno de los autores, una búsqueda de resolver asuntos que quedan incompletos, siempre los existirán, pero que muchos de ellos deben de tener un cierre. Y uno de los retos más grandes en estas obras, pero en especial cuando trabajamos en red, que es una red muy amplia, no solamente tiene presencia, deben saber ustedes, no es una red de Guadalajara ni de Jalisco, es internacional. Y uno de los grandes retos es establecer metodologías de diálogo, inclusive de metodologías compartidas de investigación, algunas epistemologías incluso que nos pongan en un diálogo donde entendamos lo que significa un concepto cuando lo está enunciando uno y el otro más o menos recibe el mismo mensaje, el otro investigador. Este es un reto mayúsculo cuando además estamos dialogando múltiples disciplinas y no tenemos todavía una cultura muy rica, muy desarrollada en los países latinoamericanos de diálogos multidisciplinares. Por el contrario, nos estamos formando en escuelas, en universidades que nos forman casi por el resto de la vida como urbanista o sociólogo o arquitecto, etcétera, ¿no? Y esto, por supuesto, que en tiempos complejos como los contemporáneos ya no es más, ya no puede ser más la forma de que nosotros nos asumamos como estudiosos de alguna materia. En especial, yo observo presente entre las inquietudes que aquí se han planteado en la mesa que un reto que además queda patente en la red de gobernanza metropolitana es cómo cómo compartir un cuestionamiento a una verdad que se presume o se ha formado en una de las ramas disciplinares y cómo desde otra, cuando es cuestionado con una profundidad epistémica específica, se observa como un radicalismo, como una negación de una verdad que aparentemente es axiomática, evidente en sí mismo. Pero justo la democracia y la ciencia nos indican que las verdades en sociedad no existen como verdades por sí solas. En sociedad construimos las realidades socialmente y por tanto yo observo que una de las cuestiones presentes en el diálogo que hemos iniciado el día de hoy es una de las cuestiones que han estado presentes en la historia del pensamiento social y político de la humanidad, probablemente no solo desde los griegos, pero desde los griegos es que tenemos información fidedigna, que es la dicotomía entre valores e intereses.
Hay que reflexionar, por ejemplo, en el trabajo de la contención urbana y de la expansión urbana, y que está presente en la búsqueda de explicar cómo la densidad en la ciudad puede ser un factor para que las enfermedades pandémicas se muevan más aceleradamente o no. En estos temas hay que entender que en lo social siempre hay expresiones de grupos, de personas, de individuos y de expresiones institucionales incluso que se mueven privilegiando los intereses y otras que quisieran que los valores fueran los que predominaran. Insisto, que quisieran que los valores fueran los que predominaran. Muchas veces incluso no distinguimos cuando estamos defendiendo un valor o cuando estamos definiendo un objetivo para una sociedad. Quizás lo observamos como deseable, por ejemplo, insisto, la contención urbana, pero muchas veces no alcanzamos a entender que este es un valor creado en espacios de influencia específicos y de expertos específicos en materias específicas. Y socialmente no necesariamente se va a compartir ese valor. Aquí es donde está la discrepancia y el problema, que socialmente la sociedad vive su realidad específica y situada, y muchas veces, desde luego, basada en sus intereses inmediatos. Por tanto, el antropólogo, el sociólogo, muchas veces el politólogo, el estudioso etnográfico, nos dirá, hay que ir a ver qué ocurre a nivel de tierra, hay que ir a ver a las comunidades, hay que ir a escuchar sus preferencias, y esto lo que nos indica es que el mismo concepto de ciencia ciudadana nos invita a entender que la ciencia no puede seguir siendo entendida como un mecanismo de producción de algunos iluminados, sino que la ciencia tiene que aprender a dialogar también con los saberes de las comunidades y de la sociedad. La ciencia también no solamente puede, sino que de cotidiano la ciencia se nutre del saber de las comunidades y de la sociedad, pero no siempre damos cuenta de esos saberes que nos comparten cuando vamos y los observamos y aprendamos de las comunidades o cuando los entrevistamos. Este libro, quizás este tipo de cuestiones que les estoy planteando no sean tan fáciles de identificar, pero créanme que cruzan toda la producción de la Red Gobernanza Metropolitana, esta inquietud que además nos ha despertado el concepto de gobernanza, porque el concepto de gobernanza justo se enuncia muy fácil y se puede plantear que sus categorías centrales son incluso tres muy concretas, ¿no? Y como ya se mencionaron, ¿no? Que es la multiactoralidad, que es la cuestión es de la interdependencia, que tiene que ver con relaciones, interrelaciones, es decir, dado que, dado que estamos en sociedad y que lo que hacemos unos afectan a otros, existe, lógicamente, dependencia mutua. Y esa dependencia mutua nos exigiría que buscáramos soluciones a nuestros problemas colectivos de forma interdependiente. Y eso nos enseña gobernanza a observar. Y gobernanza nos enseña a observar que los problemas contemporáneos son de una complejidad nunca antes vista y que para atender esos problemas que se les suelen llamar problemas complejos, con problemas retorcidos o de muchas otras maneras, el trabajo de una sola disciplina ya no es suficiente. También las disciplinas de la ciencia son insuficientes. Y gobernanza nos invita a reconocer esta situación. No solamente son insuficientes los gobiernos. Yo por ahí observo de una lectura que hace Luis Álvarez a Luis Aguilar Villanueva cuando menciona alguna relación de qué es el gobierno. Creo que en ese momento justo no está hablando de gobierno como gobernanza. Sí está hablando de que el gobierno no puede ser ya más, el gobierno metropolitano, no puede ser visto como una aspiración única de respuesta a la organización de los territorios metropolitanos. Por eso dice Luis Aguilar que la gobernanza metropolitana no existe el gobierno metropolitano, pero sí puede existir la gobernanza metropolitana. Justo a lo que se refiere Luis Aguilar Villanueva es que no estemos esperando a que la Constitución reconozca la posibilidad de establecer gobiernos intermunicipales o metropolitanos, que no es necesario estar esperando y que además las realidades históricas muchas veces pueden hacer esta vía
quizás postergarla demasiados años cuando los problemas necesitan ya ser atendidos. Y por tanto, gobernanza metropolitana invitaría a eso, a que se comiencen a atender, a que se atiendan los problemas metropolitanos sin estar esperando la solución ideal, ¿no? Y supuestamente ideal, que sería el gobierno metropolitano. Sobre eso hay muchos estudios, por supuesto, en Estados Unidos en especial, muy interesantes. Y bueno, yo les diría que en mi apreciación, en mi interés de cómo valorar el conjunto de la obra que les traemos ahora y les presentamos. Una primera cuestión sería, este es un momento en el camino. Es decir, este libro de alguna manera habla de la evolución de un grupo de personas que se han dedicado a tratar de entender de distintas maneras los problemas de las metrópolis y entender cómo se les puede hacer frente. Es un momento, insisto, que ha pasado por distintas etapas y debo decirles que no necesariamente es un momento incrementalmente. Es decir, no necesariamente ha habido un proceso de aprendizaje que cada vez nos coloca en un nivel superior de conocimiento. Yo más bien creo que es una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar, los que hemos estado inmersos en estos procesos, si luego de una serie de publicaciones, una serie de coloquios internacionales, una gran cantidad de talleres y seminarios, si hemos logrado acumulación de conocimiento. Yo creo que autocríticamente tenemos que preguntarnos eso y si nos interesa la acumulación de conocimiento. Esto nos lleva desde luego a preguntarnos otras cosas. ¿El sistema científico mexicano y latinoamericano permite evolucionar en una acumulación del conocimiento o nos empuja a ir simplemente sacando productos que no dialogan con los similares, que no dialogan con otras disciplinas, que no dialogan con las comunidades y con la sociedad, y que se presentan porque finalmente hay que publicar a propósito de que estamos en esos procesos actualmente con una convocatoria reciente de ese tipo? Yo creo que también este tipo de libros nos invitan a esa reflexión en el fondo. Veo muchos rostros jóvenes y creo que es un momento muy preciado para que escuchen este tipo de expresiones. Las ciencias no producen verdades, las disciplinas no producen verdades. Cuando una disciplina nos diga que ya encontró la verdad y que la ciudad que nos conviene es la que ellos encontraron como la verdad, nos indica la democracia, nos indican los más elevados pensadores de las cuestiones epistémicas y de la ciencia, que de inmediato debemos de dudar de ello. Y sin embargo nos hemos acostumbrado a no dudar, nos hemos acostumbrado a que si lo dice un organismo prestigiado, entonces lo adoptamos y lo implementamos en nuestras ciudades. Les digo yo a ustedes, que veo muchos rostros jóvenes, les digo que también entiendan que la ciencia produce narrativas, no produce verdades. Sí es cierto que la ciencia produce narrativas sistemáticamente, pero como les digo, no necesariamente las produce sistemáticamente. Sistemáticamente implicaría desarrollo de metodologías de diálogo interdisciplinar, desarrollo de metodologías de acumulación del conocimiento. Y yo tengo que decir, como conocedor de este proceso de producción en una red temática CONACYT, que este proceso no es lo que desearíamos, es más lento de lo que nos imaginamos. Y no solamente eso, si las ciencias llevan estos procesos lentos, luego entonces las aspiraciones de diseños ideales de ciudad necesariamente serán más tortuosos y más difíciles. Pues con esto, de mi parte, yo abriría los micrófonos para los asistentes o para el diálogo de los que estamos acá en la mesa. Y ahora sí que inicia el orden desordenado, ¿no? Bueno, más bien la posibilidad de preguntas, de diálogo, de intervenciones, de inquietudes o también de respuesta, de reacción de los colegas de la mesa a las distintas intervenciones. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Primero felicitarlos por su trabajo. Estuvo muy interesante. Yo rescato varias ideas de lo que aquí se ha dicho y me quedo con algunas dudas que creo que
de eso se trata, ¿no? De sembrar la inquietud en los que estamos por acá, ¿no? Hay algunos puntos específicos que me gustaría comentar sobre la publicación de Merutis, que explora la relación de la densidad y el COVID. Ya en la introducción, Luis Águila nos dice, que desde el resumen nos dice, no hay tal relación, no hay una correlación. Entonces, uno se pregunta, ¿qué estaba haciendo el gobierno federal cuando priorizó zonas rurales, ¿no? Cuando todavía se aleja de las ciudades para aplicar las vacunas, ¿no? Pero también yo me preguntaba, ¿es realmente la densidad la que tendríamos que cuestionar? ¿No serían más bien el hacinamiento? Que la densidad sí puede haber una torre, cada quien en su casa, cada quien en su cuarto, pero ¿qué sucede en aquellas viviendas en donde son 1 o 2 cuartos y viven 5, 6, 7, 8 personas, en donde aparte tienen que hacer estos movimientos pendulares para desplazarse a los centros de trabajo, generalmente en transporte público, y luego regresan a una vivienda hacinada, ¿no? Donde el factor de contagio pues, puede ser más alto. Entonces, no sé si es algo que exploraron, si alguna vez tuvieron esta inquietud, pero ahorita así de rápido y sin conocer el texto, yo me pregunto eso. ¿El hacinamiento no sería un factor más de peso que la densidad? Bueno, también algo que me parece interesante es el papel no se mencionó así, pero del crimen organizado. Si bien cuando se habla de gobernanza, se habla de gobernanza, se habla de los distintos actores que están en el territorio, pero generalmente cuando leemos textos de Aguilar Villanueva, etcétera, queda de fuera el papel del crimen organizado, bueno, el rol del crimen organizado como un actor con intereses, con poder, y que sin duda genera arreglos institucionales formales e informales, ¿no? Ya veíamos hace poco a la alcaldesa de Tijuana declarando en tela abierta que nomás ataquen a los que no paguen, ¿no? Como reconociendo el arreglo informal, que sin duda tendría que ser un arreglo de gobernanza de la ciudad de Tijuana, ¿no? Pero que no lo vemos en la literatura, al menos hasta este texto que me parece que está por acá. Entonces, no sé si es algo que ustedes también ya habían identificado, ¿no? Y pues nada, yo me quedaría con esas 2 comentarios, esas 2 preguntas. Gracias. Antes que el doctor diga algo, antes de que me regañe, quiero aclarar algo. Más que no relación entre una y otra es que no son determinantes. Es decir, la densidad no es determinante en la aparición de casos positivos. Pero bueno, yo quería responderle al maestro Alonso sobre el análisis que hicimos. Arrancamos con la idea de hacerlo a un nivel de desagregación hasta de manzana o al menos hasta JEP, que nos hubiera permitido conocer un poquito más del tema hacinamiento. Sin embargo, la disponibilidad de datos, y aquí también empezamos a ver cuando hablamos de temas cuantitativos, de metodologías cuantitativas, la disponibilidad de los datos desgraciadamente estaba a nivel municipal. Entonces, aunque por ahí, pues, en algún periódico, en algún momento pasaron algunos mapas en los que se veía por colonia incluso, pues no estaba disponible la información, por más que intentamos tenerla, no se pudo. No sé si ahora se pudiera llegar ya a ese nivel, pero el análisis que hicimos, pues paramos efectivamente primero en la parte central o los municipios centrales de la zona metropolitana, que si referimos al grupo interinstitucional que define o que delimita las zonas metropolitanas, se refiere a la conurbación. Entonces son los municipios que están conurbados a los que nos referimos como centrales, y ya los municipios que están separados de la conurbación por un espacio libre, no urbanizado, son los que nos referimos como exteriores. Y efectivamente lo que nos dimos cuenta es de que proporcionalmente incluso había
pues más casos y más defunciones en el exterior. Yo creo que aquí una de las reflexiones que podemos hacer y que en algún momento pues muchas personas pensaron hacer, oye, yo me voy a salir de la ciudad y me voy a ir a la periferia porque me sale más barato y ahora con el internet voy a poder hacer la mayoría de mis actividades fuera. Pero de acuerdo a esta proporción estadística, la realidad es que tienes las mismas probabilidades de tener COVID afuera de la zona metropolitana que dentro. Y si no tienes la posibilidad de moverte rápido a la zona de los municipios centrales, pues vas a tener también menos equipamiento a la mano que te permita, pues, que te atiendan y que sanes, ¿no? Eso podemos determinarlo a partir de esos datos estadísticos, que no son otra cosa que los que el doctor Gatell nos daba cada día, y nosotros los fuimos condensando. Tenemos una gran base de datos que puede ser pues ya utilizada desde el punto de vista de zonas metropolitanas. Pues, ¿no? Ahora, si esos datos están mal, pues ahí puede haber un problema, pero estamos confiando en que pues tengan certeza porque son los datos oficiales, ¿no? En relación a este mismo tema, te dejo el de la gobernanza criminal, ¿no? Sí, a ver, cuando yo menciono el asunto de la calidad de los datos, justamente me refiero a este punto, ¿no? Y entonces, nada, por supuesto que entiendo la lógica de tratar de sacar un análisis rápido de cómo está la situación actual de las metrópolis en términos de la pandemia, y entonces obviamente recurres a los datos que tienes disponibles, ¿no? Sin embargo, quizás en términos de un análisis mucho más detallado, yo hubiese recurrido a analizar algunos municipios que han presentado mayor incidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos Ecatepec y la Ciudad de México, Iztapalapa, ¿no? Donde la mortalidad extendida es de las mayores, incluso por encima de la mortalidad de las zonas metropolitanas. Entonces, de tal manera que esta aproximación de municipios centrales y municipios periféricos todavía es bastante laxa, y si nos fuéramos todavía al interior de los municipios habría que tener todavía mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, hay un problema de qué datos tenemos, pero la aproximación al tema, yo creo que la calidad del dato debería ser la mortalidad extendida, cosa que habría que generarla desde los municipios. Entonces, me parece que tendríamos que ser mucho más finos y cuidadosos con la información que se está procesando a fin de sacar determinaciones o correlaciones de cómo la pandemia está afectando a ciertos municipios. Ahora, si a alguien le interesa el tema, pues Ecatepec, Iztapalapa, yo creo que son los casos a estudiar. ¿Por qué allí se concentró la mortalidad extendida, ¿no? Y habría que ver qué está sucediendo. Igual, antes de responder al tema de gobernanza criminal, si hay alguien más que quiera intervenir con alguna inquietud adicional. Sí. Ya quedó el micrófono. Igual más que preguntas, si quieren comentar, si quieren expresar alguna experiencia con nosotros. Álvaro Guevara del Colegio de Jalisco. Preguntar si el título me llama la atención que comienza por esta palabra espacios de acción pública metropolitana. Usualmente la literatura nos refiere formas de acción pública, organización, modelos de organización pública, refiere territorios sobre los cuales se aplica la acción pública metropolitana en todo caso. Si la idea de espacios tiene alguna relación con algunos de los contenidos que nos han relatado, como este cuestionamiento, esta cercanía de lo incierto, de la complejidad, del trabajo interdisciplinar, es decir, si hay alguna relación con estos contenidos que nos comparten y que el título trate de recuperar, o de dónde viene la idea de un espacio de acción pública. Sí, muchas gracias, Álvaro. Bien, Aldo,
para atender a lo mejor un poquito de mi parte en las dos inquietudes, pero me parece que lo de espacio sería bueno que cada quien expresara qué le evoca, ¿no? Me parece más interesante que tratar de dar una respuesta unívoca, que creo que tiene más justo ese sentido, ¿no? De despertar eh, la reflexión sobre los espacios, que además pluralizar en la metrópoli, cuando una de las características de la metrópoli que se plantea es la fragmentación o la característica que se enuncia con frecuencia. Entonces, hablar de espacios y fragmentación es interesante, ¿no? Bueno, yo lo dejaría. A mí me parece que también la provocación de Desumano del tema de gobernanza criminal, yo lo veo como eso, ¿no? Porque de hecho no desarrolla el concepto, pero más bien él lo que quiere plantear es que hay que hay un entramado de articulación entre instancias de gobierno e instancias criminales. Otra forma de decirlo es que el crimen organizado ha penetrado a las instituciones públicas, y me parece que el concepto no es estrictamente conceptual y teóricamente no atiende estrictamente a la idea de gobernanza, pero creo que al final de cuentas sí es de utilidad para despertar esta inquietud de que está ocurriendo un fenómeno que rebasa la lógica institucional y que rebasa las categorías que solemos utilizar. Ahora bien, en un afán de defender un concepto que apenas está en construcción y sobre el cual no hay consenso, y sobre todo pues, pensando en los asistentes, yo sí les quiero compartir que hace un momento les decíamos, si las tres conceptos y las tres premisas, dice Luis Aguilar, que caracterizan a gobernanza es complejidad, insuficiencia e interdependencia, la complejidad liga pluralidad social, pues en dónde encuentran esta situación en la supuesta gobernanza criminal, ¿no? Es decir, pluralidad social, bueno, si se dan cuenta acá la idea de pluralidad social más evoca una cuestión normativa, ¿no? Un deber ser, una idea de aspiración social, de aspiración de constitución social para el bienestar colectivo, ¿no? Y justo se dice también cuando se estudia políticas públicas y muchos también cuando se habla de gobernanza y por eso se habla de acción pública, pues está ligado necesariamente a democracia también. Por tanto, no es correcto utilizarlo en término estricto, el concepto de gobernanza, para ligarlo a cuestiones que rompen la lógica institucional para la acción pública, democrática y de persecución del bienestar colectivo. Me parece que esta es una acotación que el autor pudiera plantear, seguramente también probablemente también compartiría. Me parece que, por ejemplo, se ha hablado de corrupción sistémica o corrupción institucionalizada, por ejemplo, desde los estudios organizacionales, etcétera. Y bueno, es una categoría que probablemente encuentre mejores maneras de ser aplicada justo a esa idea, ¿no? No sé, aquí está Adolfo, que también estudió el tema y en situ, ¿no? Y tocó estudiar por allá en donde estuvo ha estado el crimen organizado en grande, pero creo que tiene que ver, sí, también interpretando a su mano, tiene que ver con que se establecen rutinas, entendimientos recíprocos que se crean casi como a nivel de normas de reciprocidad, no escritas desde luego, y que eso crea una especie de institucionalidad informal, y por eso se dice que se institucionaliza la corrupción, y en este caso diríamos se institucionaliza el vínculo crimen, entidades o actores de entidades públicas. Y esa es la idea que no la desarrolla puntualmente su mano, pero vale la pena acá ayudar a en la tarea y entonces me metí a investigar a Benjamin Lacey y justamente en en el 2020 tiene un texto reciente que se llama Gobernanza Criminal, tal cual, ¿de acuerdo? Y entonces Lacey sí desarrolla el texto perfectamente. Lo cual la provocación de su mano, yo la entiendo, pues sí, que hay espacios
de desregulación aún, donde la gobernanza criminal toma el control, pero hay espacios de coexistencia entre el Estado y la criminalidad. Y entonces es ahí donde tenemos un terreno de ambigüedad, ¿no? Y finalmente retomo la idea de humano porque hay algunos elementos que nos ayudan, y él lo dice claramente, a entender la gobernanza criminal. Es decir, nos ayuda a entender cómo opera el crimen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el análisis de redes, de manera concreta, nos puede ayudar a cómo funciona la criminalidad. Y de ahí que humano retome el concepto, ¿no? Pero como no hay verdades absolutas, podemos estar difiriendo y no hay ningún problema, ¿no? Sí, de hecho puedes hablar también de políticas públicas criminales, ¿no? Digo, ya entrando en el juego de palabras, políticas públicas, criminales, ¿no? Democracia criminal, pluralidad criminal, ¿no? Transdisciplina de la criminalidad. ¿No? Digo, ya jugando con estirando el concepto, como diría Giovanni Sartori, ¿no? El tema de los espacios me parece una interesante pregunta aquí de Álvaro. En el caso de, pues, del capítulo con que me tocó contribuir, pues yo creo que el tema de los espacios, una de las cosas que quisimos probar precisamente era el concepto o la validez y los alcances del concepto municipio central contra municipio exterior, ¿no? Si realmente pues pueden significar algo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Luis decía que pues no necesariamente, porque al interior de pues esos espacios o municipios centrales puede haber diferencias. Pues sí, claro que puede haber diferencias. La idea era precisamente ver eso, a ver qué tanto sirve que hayamos categorizado dentro de una zona metropolitana esos dos espacios, porque si ustedes ven, pues la literatura, sobre todo este grupo interinstitucional que manejó la delimitación de las zonas metropolitanas, hace referencia a los dos, y bueno, pues qué nos dicen, ¿no? Y tomando en consideración esos dos conceptos, pues es lo que logramos tener. Entonces hay un espacio dentro de la metrópoli, como cuando menos nosotros lo abordamos así, un espacio físico central y uno exterior. Ahora, el espacio también intangible que nosotros creo que manejamos es la salud, ¿no? También es un espacio en el que nos estuvimos moviendo, también para afirmar que debería de ser también un tema metropolitano, porque pues también en el artículo hacemos referencia a algunas acciones que se tomaron por los gobiernos municipales que eran distintas en cada caso. Por ejemplo, el no tener tianguis y resulta que al municipio del otro lado ya había un tianguis, pues ¿de qué servía que dentro de ese espacio central unos tomaran unas medidas y otros otras cuando pues como pasas en Zapopan y Guadalajara, pues ni cuenta te das cuando te mueves entre Guadalajara y Zapopan. Entonces, bueno, eh, esa es mi interpretación de los espacios y también del tema de la distinción, pues, de datos entre de los centrales y de los exteriores. Gracias. También retomo la pregunta de mi buen amigo Álvaro. ¿A qué me revoca el nombre del libro, Espacios de Acción Metropolitana? Pues simplemente un lugar académico donde podemos discutir sobre la metrópoli, sobre qué podemos hacer en la metrópoli. Todos sabemos que es complicada una metrópoli por el tema de la administración territorial, principalmente. Cada municipio, de acuerdo al 115 constitucional, pues tiene la libertad de hacer o de administrar pues su territorio en términos de licencias de construcción, de urbanización, de emitir incluso reglamentación y demás. Eso lo ha vuelto complicado, aunque existe también ahí determinaciones de ley en términos de congruencia hacia lo vertical, que hace rato el doctor Daniel hablaba de consistencia vertical, la congruencia. No voy a confesar, al cabo estamos estoy con mi cachucha de universitario, académico, investigador.
tengo ya 5 años, 4 años como director de ordenamiento del territorio de Guadalajara, es decir, soy funcionario público. Previo a ello, tuve otros 2. Eso quiere decir que ya tengo, ¿cuántos ya? 6 años, ya casi me ponen etiqueta patrimonial ahí en el ayuntamiento. ¿Por qué lo recalco? Porque pues, es una posición importante en temas de decisiones, ¿no? De ordenamiento del territorio. Y debo decir que no es fácil el tema metropolitano. No estoy diciendo que se hace mal, estoy diciendo que es complejo, ¿no? Voy a dividir en 2 mi etapa como funcionario. La primera etapa fue cuando construimos los instrumentos de planeación urbana, los planes parciales en Guadalajara. Ahí sí hubo mucha interacción, tanto con el IMEPLAN como ente coordinador, como con los municipios colindantes a Guadalajara, ¿no? Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Y ahí sí hubo una mesa de discusión más amplia, pero llega el momento en que cuando deja de ser planeación y ya pues simplemente mi trabajo de esa segunda etapa ha sido pues, emitir dictámenes de uso de suelo, análisis particulares dentro del municipio, es decir, se pierde un poco esta conexión metropolitana. Si ponemos en la mesa que los planes parciales no son tan fáciles de hacer y que pasan muchos años, pues entonces, ¿cuándo está la comunicación, no? Guadalajara, pues presumo que son los últimos, y ya son en 2018, ya van para 5 años, ¿no? Zapopan tiene, ¿cuándo, Juan Ángel? 2012. Es decir, no es tan fácil sentarnos a dialogar, porque luego hay quien nos decía, ¿cada cuándo se sientan a platicar los directores de ordenamiento? Pues cada que se puede, ¿no? El tema, cuando estamos construyendo instrumentos de planeación, pues sí hay que hacerlo, pero cuando no hay instrumentos de planeación en la mesa, ¿cuándo es cuando se habla de ellos? Ahí mi posible crítica es, por ejemplo, la reglamentación, que es un poco lo que abordamos doctor Navarrete y un servidor en el artículo, que cada municipio sale a flote con lo que puede, con lo que tiene a la mano, con lo que se le ocurre también, por qué no decirlo? Entonces, ¿por qué no también meternos a fondo en temas de reglamentación metropolitana, en términos hasta de lectura de planes parciales, ¿no? ¿Por qué Zapopan tiene sus zonas habitacionales amarillas y por qué en Guadalajara son blancas y por qué acá son densidades y acá son impactos? O sea, ¿por qué no poder hablar el mismo idioma si somos una misma ciudad, ¿no? Ya dijeron por ahí, pasas de Guadalajara a Zapopan y ni cuenta te das. Pues, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque pues, esos espacios, Álvaro, son parte importante del libro además. Son espacios donde podemos desahogarnos, ¿no? Y a partir de aquí construir políticas públicas, que a mí me ha pasado mucho eso, insisto, con mi cachucha de funcionario, profesor, académico, investigador, pues a veces llevo información de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Entonces, pues se vuelve muy interesante esta discusión. Gracias. De ninguna manera. Bueno, yo entendí esta postura de espacios como una fenomenal provocación, ¿de acuerdo? Porque obviamente hablar de gobernanza y hablar de espacios es hablar de la fluidez de la metrópoli, ¿no? Y entonces tenemos espacios de redes, espacios de regulación, espacios de intervención, espacios de diálogo, espacios de coproducción, espacios de cogobierno. Entonces, se dan cuenta, pues obviamente no es ver la acción pública como el manual de políticas públicas, sino es meterlo a esta lógica de gobernanza metropolitana, ¿no? Álvaro, como dirían mis colegas sudamericanos, me dio bola para meter gol. No, bueno, lo que pasa es que el título, desde luego, tiene un sentido interesante. Creo que la pregunta de Álvaro es muy pertinente en este lugar, en la presentación del libro, y se le agradece que haya colocado el tema, porque justo es la oportunidad de dialogar sobre una intención, que la intención, digamos, que está en toda la obra, y esa intención no necesariamente se puede rescatar con mucha facilidad. Una intención que implica que condensas en una idea toda una obra, ¿sí? Y lo que estamos buscando es dejar de hablar de gobernanza y empezar a usar las ideas y los conceptos que nos lleven a gobernanza. Espacios, si se dan cuenta, es una alusión tridimensional. La tridimensionalidad es una expresión por excelencia de la complejidad, ¿sí? De tal manera que lo que estamos planteando es que en esta obra se están buscando aproximaciones a entender y a buscar respuestas a las condiciones de complejidad, como bien dice Luis, a las condiciones de complejidad de las zonas metropolitanas.
Y también está invitando a pensar que los espacios también pueden ser espacios de diálogo, en el entendido también de que hay que construirlos tridimensionalmente. Y pueden ser espacios de multidisciplinares que idealmente tendrían que llevarnos a otras ideas como las colaboraciones de grupos de investigación, las colaboraciones en el sentido de construir metodologías de diálogo y metodologías de producción colectiva de conocimiento. Entonces, la idea de espacios tiene de fondo, creo que de fondo implica una cuestión epistémica y una provocación, como bien identifica Luis Álvarez también. Y bueno, espacios también nos invita a pensar que si mantenemos un diálogo, si no lo sacamos del punto plano y avanzamos a otra dimensión, no estamos en un espacio rico de diálogo. Entonces los invito a que después de entregar los reconocimientos por las participaciones a los integrantes de esta mesa, pues pasemos a continuar estos diálogos, que se acerquen a los autores, a platicar ya en corto sobre sus trabajos, que por ahí se lleven un librito que, para apoyar aquí a esta institución que nos ha recibido tan amablemente, ¿no? Acá están los libros afuera, y aprovechen que acá está pues también el presentador, que hizo un trabajo, por cierto, hay que agradecer, porque es un trabajo realmente, si por ahí muy minucioso, pero además rescatando los elementos centrales y sustantivos, y además los elementos que hay que reflexionar críticamente, que creo, Luis, que ese es uno de los logros más importantes de tu presentación, que invitas al lector a que hay una serie de elementos que hay que observar con ojo agudo y crítico, y justo identificó esos puntos que hay que observarlos de esa manera. Entonces, pues yo, si me lo permiten, creo que estamos en un tiempo apropiado como para pasar al diálogo aquí en pasillos con los asistentes, a tomar un agua de Jamaica, que siempre es como el sello distintivo del colegio. No sé si por ahí exista otra forma de brindis. Y pues bueno, voy a... En principio, pues tenemos la constancia que se emite para el doctor Juan Ángel de Merutis Arenas, firmada por el presidente del Colegio de Jalisco y la secretaria general, la maestra Ichel, quien por cierto nos envía una sincera disculpa porque tenía que estar a la vez en dos lugares y bueno, es casi imposible. Entonces, Juan Ángel, acá tienes. Muchas gracias. Pues en el mismo sentido a José Luis Águila, el doctor Águila Flores, muchas gracias. El participante estelar por haber tenido la responsabilidad de condensar toda la obra. Muchas gracias, Luis. Luis Álvarez Villalobos. El doctor Carlos Navarrete. Y la servidora. Bueno. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a dialogar ahora acá afuera hay una mesa donde podemos continuar la plática. Muchas gracias.